Bienvenidos a Paréntesis Podcast. Qué gusto volver a estar con ustedes hoy, una vez más, compartiendo un poco de la palabra de Dios. Y hoy es un tema súper importante y bastante común dentro de la iglesia cristiana, o no necesariamente la iglesia cristiana. Creo que todos, pues la gran mayoría de personas, probablemente sí creemos en Dios, creemos en un Dios que nos han enseñado. Algunos tenemos algunas experiencias, otros no mucho, pero todos en más de alguna ocasión hemos hablado de Dios. En esta oportunidad quiero hablar sobre un tema, y es una situación que mencionamos mucho, ¿verdad? Como seres humanos en nuestra vida cotidiana, cuando compartimos con otras personas. Y me refiero a esa famosa frase, o que no es ni siquiera frase inventada, sino que está en la palabra de Dios, pero me refiero al decir esperemos en Dios. ¿Qué es esperar en Dios, verdad? Porque eh, creo que todos lo hemos mencionado, ¿verdad? Cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, alguna situación que nos tiene tal vez tensos, ansiosos, preocupados, ¿verdad? Y lo platicamos con alguna otra persona y a veces damos nosotros el consejo, bueno, mira, confía en Dios, espera en Dios. Eh, o bien nosotros mismos decimos, voy a esperar en Dios, ¿verdad? Estás contando algún problema y digo, voy a esperar en Dios, pero ¿qué implica esperar en Dios? Y veremos que en primer lugar, el hecho de decir esperar en Dios sí es una frase bíblica, es un mandamiento bíblico, ¿verdad? Es un mandamiento que Dios nos manda directamente a nosotros. Él nos manda a esperar en Él, ¿verdad? A esperar en Él, pero ¿qué significa esperar en Él, verdad? Porque pues es una frase que todos decimos, todos conocemos, ¿verdad? Pero ¿qué implica esperar en Dios? ¿O qué nos está diciendo Dios cuando nos dice espera en mí? O esperemos en Dios, ¿verdad? ¿Qué significa en realidad esperar en Dios? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es tener entendimiento de lo que Dios nos quiso revelar cuando nos dice que esperemos en Él, ¿verdad? Entonces, voy a leerle algunos versículos en donde Dios nos manda a esperar en Él, ¿verdad? O personajes de la Biblia eh, manifiestan estar esperando en Dios, ¿verdad? Y después vamos a ir viendo qué significa o qué implica esperar en Dios. Y lo encontramos podemos, para mencionar algunos, porque son varios, en Salmos 27:14. Nos dice, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Se dan cuenta, ya que eso es de prestarle bastante importancia, ¿verdad? Y bastante atención, porque cuando vemos bastante la palabra repetida más de 2 o 3 veces en un mismo versículo, es una situación en la cual le tenemos que prestar bastante atención. Y aquí nos manda a esperar, pero también al mismo tiempo nos manda a esforzarnos, que es algo muy importante, ¿verdad? Ya nos estamos viendo que hay una espera activa. Es una espera, pero sin embargo nos habla también de esforzarnos, de alentar nuestro corazón y que esperemos en Jehová. Nuevamente nos dice, en Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades, ¿verdad? Esto nos está hablando también de todas esas preguntas, todas esas situaciones que vienen a nuestra mente, o ese sentido de injusticia que se nos viene a la mente al momento de ver a una persona que está haciendo malas cosas prosperar. El mismo Dios nos dice, tranquilo, espera en mí, ¿verdad? No te desanimes no te alteres porque estás viendo que el injusto probablemente esté prosperando. Recordemos que hemos hablado de esto, prosperar económicamente, eso hasta el mismo diablo nos lo puede dar, pues la prosperidad económica es algo que cualquiera puede conseguir, ¿verdad? Por medios buenos o malos. Pero Dios es mucho más grande que una prosperidad económica. Jesucristo no vino aquí a la tierra para venirnos a dar prosperidad económica, porque sería ilógico pensar eso, entendiendo que las cosas son espirituales y entendiendo que este mundo va a terminar y que nosotros nos vamos a ir de este mundo y nos vamos a ir sin dinero, sin riquezas, ¿verdad? Entonces es ilógico pensar
eh, eh, que, que Dios nos trajo aquí para tener prosperidad económica. Entonces, por eso mismo nos dicen, no se alteren. Cuando miren a alguien que está prosperando y que probablemente esté haciendo las cosas malas, no se alteren, ¿verdad? Esperen en Jehová. En otro versículo que y creo que por cuestiones de tiempo, creo que solo en este me quedaré. Salmos 135 nos dice, esperaré yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y este es el punto principal, ¿verdad? Vamos a ver en siguientes episodios varias situaciones o varias implicaciones que tiene la palabra esperar. Pero ahorita me voy a centrar en una, y que es lo que establece aquí Salmo 130 al 5. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y esta es una situación bien importante, ¿verdad? Porque como se los mencionaba anteriormente, muchas veces el decir esperar en Dios se circunscribe únicamente a repetirlo, a decirlo y quedarme yo sin hacer nada. Prácticamente simplemente con una fe en que Dios va a hacer algo, pero una fe pasiva, una fe o una confianza en la cual yo sigo haciendo mis cosas sin someterme a lo que Dios me está mandando a hacer, a lo que su palabra me dice, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo confío en Dios, y sí, ¿verdad? Pero me mantengo preocupado durante el día por la misma situación. Sigo mi día como que nada ha pasado, ¿verdad? Simplemente con la preocupación, y tal vez sí tengo un tipo de oración en la cual le pido a Dios, pero con preocupación, le pido a Dios, pero con falta de confianza, porque estoy muy preocupado, o el afán de la situación me tiene de verdad abrumado, que apenas a duras penas oro. Y muchas veces creo que la mayoría hemos estado en esas situaciones y nos mantenemos en esa situación, pero cuando Dios nos manda a esperar, no nos está mandando a que estemos en esa situación. ¿Qué implica esperar? Y lo vemos aquí en Salmo 135. En la última frase dice, en su palabra he esperado. Entonces aquí ya nos da una clave de qué significa esa espera. Esa espera no es una espera pasiva. ¿Y a qué me refiero con una espera pasiva? No es solo simplemente repetirlo con mis labios y decir en Dios espero, pues en Dios confío y me quedo como estoy. Dice, en su palabra he esperado. Miren, aquí nos está dando una clave y nos hace entender que cuando uno espera haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Y qué Dios nos mandó a hacer? A orar, a leer su palabra, a tener intimidad con Él. O sea, es una espera activa. Y cuando entendemos qué es esperar en realidad, nos damos cuenta que la verdad que solo de labios nosotros decimos que confiamos y esperamos en Dios, porque nos viene la dificultad y lo que menos hacemos es alimentarnos de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque estamos tan abrumados que no tenemos ni deseos de hacerlo. Estamos tan abrumados que apenas y oramos más que todo solo por la dificultad que tenemos, no por tener una intimidad con Dios. Entonces nos damos cuenta que la realidad es que solo de labios decimos que esperamos en Dios, pero la realidad es que no esperamos, porque si entendemos que esperar en Dios implica alimentarnos de su palabra, como lo dice acá, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, dice, en su palabra he esperado. Es decir, es alguien que se alimentaba de la palabra de Dios, esperando a una respuesta, mientras que estaba esperando su respuesta, mientras que estaba esperando que Dios contestara, él se estaba alimentando en su palabra, conociendo la palabra de Dios. Y miren, esto, como la palabra de Dios hay que integrarla, de verdad, porque esto no lo podemos agarrar aisladamente. Entendemos que también la palabra, ¿qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? La palabra de Dios es la que nos limpia de toda maldad en nuestro corazón, es la que nos sana, la que nos da aliento, la que aumenta nuestra fe. Y lo podemos ver en varios versículos, ¿verdad? Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, limpia su camino. O sea, la palabra de Dios nos limpia por dentro y limpia el camino del joven en este caso, ¿verdad? Entonces, también podemos ver
En Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra de Dios la que nos da propósito, la palabra de Dios es la que nos da entendimiento para que nosotros entendamos el propósito por el cual estamos aquí en la tierra y el propósito específico por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Entonces, en Juan 17, 17, otro ejemplo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios santifica. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay una en 2 Timoteo, entre otros, ¿verdad? Porque son bastantes, pero 2 Timoteo 3:16 al 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es la escritura? O sea, la palabra de Dios, la Biblia. Y dice que es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios nos limpia de todo lo malo que tenemos en nuestro corazón y también de todas las heridas que podamos haber tenido por causa o heridas que nos han causado terceras personas, ¿verdad? Entonces, regresando al punto, aquí en Salmos nos está diciendo, en Salmos 135 nos dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Situación importante, cuando nosotros estamos esperando en Dios, la espera en Dios implica el hecho de que nosotros estemos conectados a Él. ¿Y cómo nos conectamos a Él? A través de su palabra, leyendo su palabra. No puedo decir yo que estoy esperando, que en su palabra estoy esperando si ni siquiera conozco la palabra de Dios. ¿Cómo puedo esperar en algo que ni siquiera conozco? ¿Verdad? Sabemos que la palabra de Dios es la que aumenta nuestra fe. Por eso es que dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? ¿Y por qué oír? Por oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importante, o sea, la fe, nosotros, miren, este es un proceso, ¿verdad? Tampoco quiere decir que nosotros de un ratito a otro vamos a poder esperar y confiar en Dios verdaderamente como Él nos lo manda a hacer, ¿verdad? Porque de un ratito a otro no lo podemos hacer, y sin la palabra de Dios, sin su Espíritu Santo, nosotros no podemos llegar a tener esa confianza en Dios para poder esperar en Él, ¿verdad? La palabra de Dios es la que aumenta nuestra fe. No podemos nosotros llegar a tener la fe que necesitamos, esa confianza de Dios, en Dios, si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Y es como una espada de doble filo que es cortante, que puede penetrar hasta el fondo, ¿verdad? De nuestro ser, ¿verdad? Y escudriña nuestros corazones, nos instruye en justicia, nos ayuda a nosotros a salir adelante, a poder nosotros cambiar como tal y aumentar también como consecuencia nuestra fe en Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que aquí el salmista está diciendo, esperé en Jehová, pero ¿cómo esperé? Esperé en su palabra, es decir, es alguien que mientras esperaba la respuesta de Dios estaba alimentándose de su palabra, estaba orando, porque sin eso nuestra confianza y nuestra fe en Dios no va a aumentar. Y recordemos que también su palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Todos podemos decir de labios que honramos y que tenemos fe y confianza en Dios, pero nuestros actos dicen otra cosa, ¿verdad? La confianza en Dios que nosotros asumimos tener no se parece a la que nos dice en la Biblia. No se parece nada a la que nos dice la Biblia y lo podemos ver en varios ejemplos. Cuando viene la dificultad, cuando viene la situación difícil, lo primero que hacemos es recurrir a personas, a profesionales, a contactos, a nuestra capacidad económica, a nuestra capacidad intelectual, antes que recurrir a Dios. Y con eso no estoy diciendo yo que sea malo hacer eso. Lo que estoy diciendo yo es de que nuestro corazón siempre busca, nuestra confianza está siempre puesta en personas, en amigos, en familiares, en nuestra capacidad económica, en nuestro puesto, en nuestra capacidad intelectual, en la profesión que tenemos, antes que buscar a Dios. A Dios lo tenemos como en segundo plano. Primero buscamos eso, toda la ayuda humana, y después hacemos una pequeña oración diciendo que confiamos en Dios, ¿verdad? Y no, y la realidad es que si nosotros analizamos nuestra vida, analizamos nuestros actos, nos damos cuenta
que sí tenemos desconfianza en Dios, que nuestra confianza en Dios y nuestra fe en Dios aún está muy pequeña y no ha aumentado, pero no ha aumentado por la falta de alimentarnos de la palabra de Dios. Aquí vemos que queremos ser todos un David que derrota a Goliat, queremos todos ser un Moisés, un Abraham, todos queremos llegar a ser un Daniel, pero todas esas personas, si tenían algo especial o tenían algo que hacían en común, era que se alimentaban de la palabra de Dios, que tenían intimidad con Dios, porque solo a través de Dios nosotros podemos aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Él. O sea, la confianza en Dios no viene solo de la nada. La confianza en Dios no solo viene esperando sin hacer nada. La confianza en Dios viene al alimentarnos de su palabra, al orar, al tener intimidad con Él. Aquí la realidad es que no hay atajos. Si no lo hacemos, no siempre nos vamos a quedar como pequeños espirituales, personas que tienen una fe muy débil, ¿verdad? Una fe muy débil, ¿verdad? Y poco entendimiento y poco conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso es que andamos vagando en el desierto sin estar encausados en el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Recordemos que su propósito es limpiarnos de toda maldad, que nosotros estamos acá de paso, únicamente es una jornada en esta tierra en la cual Dios se encarga de limpiar nuestros corazones si nosotros lo deseamos, porque tenemos libre albedrío para decidir si solo nos quedamos con la salvación de la paga del pecado y nos sigamos viviendo como se nos dé la gana, o bien nosotros buscamos que Dios, a través de su palabra, a través de la sangre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos limpie y nos haga cada día más como Él. Porque recordemos que si el carácter de Jesucristo se forma en nosotros, tenemos muchas promesas, ¿verdad? Que Dios nos manifiesta en su palabra, ¿verdad? De eso se trata el cristianismo, de este proceso en el cual Dios nos va cambiando nuestro corazón hasta que se parezca al de Él. Entonces, ¿qué es esperar en Jehová? ¿Qué es esperar en Dios? Es el hecho de tener la confianza en Dios, pero la confianza significa alimentarme de su palabra, tener intimidad con Él, buscar primero las cosas espirituales antes que buscar cualquier ayuda humana. Eso es esperar en Dios. Antes de tomar acciones de decisiones, saber que Dios tiene un plan mejor para mí, que Dios tiene una mejor respuesta para mí que cualquier humano me pueda dar. Entonces, este es el primer episodio del cual vamos a estar hablando qué significa esperar en Dios. Y hoy el punto importante era: esperemos en Dios alimentándonos de su palabra, ¿verdad? Mientras esperamos respuesta de Dios, alimentémonos de su palabra, que lo más probable que al alimentarnos de su palabra, al leer la Biblia, ahí mismo vamos a encontrar respuesta. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.